días participé de la cena de fin de año del Ministerio Público Fiscal, de la cena de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y me llamó la atención que en ambos acontecimientos, también en el aniversario que organizó la Corte Suprema a los camaristas de las juntas militares, que condenaron a las juntas militares, bueno, me llamó la atención que en todos los actos se habló de la preocupación que hay en el Poder Judicial sobre las vacantes en los tribunales de todo el país. Están hablando de un 40% de cargos vacantes. Para que se den una idea, en la Cámara en lo Penal Económico hay 6 integrantes. De los 6, solo 2 están cubiertos, el resto están vacantes. En uno de los actos estaba presente el ministro de Justicia, el doctor Mariano Cuño Libarona, y él prometió durante esta cena anual de los magistrados que van a cubrir a la brevedad estos cargos, pero le echó la culpa al Congreso. Él denominó al Congreso como la máquina de impedir. Pero lo cierto es que entre los poderes del Estado, los distintos poderes del Estado, siempre la culpa la tiene el gran bonete, ¿no? ¿Quién es el culpable de las demoras? Bueno, nadie lo sabe. Lo cierto es que lo concreto, el Poder Judicial tiene un 40% de cargos vacantes. Hay una asociación de ex jueces, ex magistrados, que propuso como una solución rápida, una solución ejecutiva, reponer el régimen que existía hasta no hace mucho tiempo, unos años atrás. Cada vez que quedaba una vacante, primero se llamaba a un juez que se había jubilado y después se lo tenía ahí en el cargo hasta cubrir con el juez con el que iba a ser el juez titular. Vamos a hablar de este tema con uno de los integrantes de esta asociación, que además fue un prestigioso camarista de la Seguridad Social y que antes cotidianamente lo molestábamos justamente por el colapso en la justicia, por el tema de los fallos a los jubilados. Vamos a hablar con el doctor Luis Herrero. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buenos días, Marcelo. Siempre es un placer hablar con usted y con sus oyentes. Me va muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, doctor. Pero bueno, a ver, corríjame si me equivoco, pero esto hasta hace poco tiempo atrás se jubilaba un magistrado, pero si había un cargo vacante, lo llamaban enseguida. ¿Podés venir a cubrir esto hasta que nombremos al titular? Sí, era así, pero antes le quiero aclarar esto. La asociación de la que usted habla se llama Institución de Magistrados y Funcionarios en Retiro, Ajá. Que es una sociedad civil con personería jurídica y sede propia que se fundó el 19 de diciembre de 1960. Ajá. O sea, es una institución muy antigua y muy prestigiosa. La presidieron jueces retirados de enorme prestigio, como el doctor Argentino Barraquero, que es el que la fundó en 1960, Jorge Serrano, Antonio Alsina, Emilio Salgado, Pablo Farnés, César Gaiviso, Julio Martínez Vivot, Eduardo Milberg, Mauricio Barrio, Castaño Semborain, Mauricio Barrio de nuevo, o sea, prestigiosos jueces camaristas de la justicia federal y nacional que crearon esta institución. Ajá. Con el objetivo de resguardar lo que se llama el Estado judicial, a lo que usted se refiere. El Estado judicial es un objeto estatutario, integra el estatuto de la institución de magistrados. Y este Estado judicial viene de la década del 60, sí. Es anterior a la ley vigente 24018. Claro, pero lo que pasa, doctor, es que antes
los jueces eran probos e independientes, ahora son amigos de. Entonces, según el gobierno que esté, aceptan o no aceptan, les dan prórroga o no les dan prórroga, si es amigo o no es amigo. A ver cómo es así, lamentablemente hoy la justicia es así, ¿no? Bueno, sí, claro, porque el sistema que se instauró en 1994 es el que complicó las cosas. Pero vamos a las vacantes, de las cuales usted habló, que son alrededor de 400 vacantes, cargos sin cubrir en juzgados, cámaras de casación, federales y nacionales. Y ni que hablar la cantidad de fiscales también, ¿no? Y fiscales, Claro, incluyendo el Ministerio Público, claro, por claro, cierto, que claro, también son magistrados, claro. que ha generado un colapso institucional de enorme repercusión pública que está obstruyendo el servicio de justicia, la prestación normal del servicio de justicia. Esto amerita una solución legal o a través de una ley del Congreso o de un DNU, porque acá se estarían dando los requisitos que prevé el artículo 99 de la Constitución. Circunstancias de necesidad y urgencia, que, digamos, no pueden solucionarse por la vía normal del trámite legislativo, porque si presentamos un proyecto de reinstalación del Estado judicial que permita a los jueces jubilados hasta los 75 años, no más de 75 años, cumplir una carga pública, porque es una carga pública, de aceptar la convocatoria que le efectúan las cámaras federales y nacionales para cubrir vacancias temporales en forma transitoria, mientras se sustancian los larguísimos procedimientos de designación de los jueces en el Consejo de la Magistratura, que duran entre 2 y 3 años, porque las pujas políticas partidarias que traban el procedimiento de designación de jueces en el Consejo de la Magistratura son las que producen este bache institucional y esta grave situación que está impidiendo la prestación normal del servicio de justicia. Ahora, para Entonces, usted... a través de un DNU, que acá sí sería el DNU legítimo, o de un proyecto de ley. Pero ¿qué sucede? Yo creo que a la corporación política, a la clase política, no le interesa que la justicia funcione bien. Eso me lleva, pienso así, soy mal pensado, después de 42 años de haber transitado la justicia provincial y nacional y federal, yo pienso que a la clase política no le interesa que la justicia funcione bien. Porque acá está el tema de la corrupción. Salió un artículo extraordinario de Claudio Jacqueline en La Nación sobre cómo de nuevo la corrupción en la Argentina es tema de agenda. Y página más adelante vemos que hay un conflicto entre los libertarios y el Partido Radical por la designación de un consejero en el Consejo de la Magistratura. Así es. Veo la preocupación que tiene la clase política de nombrar consejeros. Claro que sí, porque los consejeros políticos son mayoría en el Consejo de la Magistratura. Alrededor del 45% de los consejeros del Consejo de la Magistratura pertenecen a la corporación política, cuando la Constitución habla de equilibrio entre los estamentos. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, ahora, doctor... el Consejo de la Magistratura es el que controla a los jueces, porque tiene potestad disciplinaria. Incluso puede producir el Consejo la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento para la destitución del juez. De manera que acá hay una normalidad. Mientras la justicia funcione mal, la corrupción funciona bien. Claro, claro. Cuando la justicia funciona bien, la corrupción funciona cada vez peor. Claro, claro. Entonces, esta ecuación es la que debe tenerse en cuenta.
Ajá. Ahora, entonces para usted, sí, doctor, el conflicto está en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros hemos enviado muchas ternas y el Poder Ejecutivo las enviamos al Congreso, el Congreso las resolvió y el Poder Ejecutivo no los nombra. El Poder Ejecutivo le echa la culpa al Congreso y, bueno, digamos, es como el gran bonete, ¿no? El Consejo de la Magistratura es el único responsable, ajá, de esta demora, y también el Poder Ejecutivo, porque cuando viene un gobierno, retira las ternas que presentó el gobierno anterior. Claro, tal cual. Eso pasó con Macri, pasó con Fernández y ahora pasa con Milei. Claro, tal cual. Entonces, todos los concursos que se realizaron en el Consejo de la Magistratura durante un gobierno determinado quedan sin efecto cuando asume otro. Ajá. Entonces, de nuevo hay que armar las ternas, claro, de nuevo las pujas políticas. Mire, esto, como dice usted, es el gran bonete. Yo, en una oportunidad en que me reuní con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y Garabano, porque tenían que nombrar o integrar las ternas de seguridad social, y ellos no conocían a nadie de los candidatos, a ninguno de los candidatos. Yo era el presidente de la Cámara, año 2019, y me llaman para tener una conversación institucional al respecto. Bueno, le di mi opinión sobre cada uno de los candidatos a partir de la idoneidad, no de su pensamiento político, y de su honorabilidad. Y le dije al jefe de gabinete y al doctor Garabano, miren, si me permiten, y con todo respeto, yo quiero decir lo siguiente. Me sorprende la ingenuidad de la clase política argentina. ¿Por qué, doctor? Me dice Marcos Peña. Muy simple. Cuando tienen que integrar una terna, ¿qué dicen? Este es nuestro. Claro. Lo incluimos. Claro. Este otro no es nuestro. Este va a la cola. Claro. Entonces, ese nuestro, estimados doctores, va a ser el primero que los va a citar a indagatoria a ustedes cuando pierdan el poder. Tal cual, tal cual. Acá lo que hay que valorar es la idoneidad del candidato. Absolutamente. La honorabilidad del candidato. Tal cual. Porque eso de las ideologías políticas son falsas. El candidato se hace libertario cuando gobiernan los libertarios, se hace menemista cuando gobiernan los menemistas, se hacen kirchneristas cuando gobiernan los kirchneristas. Eso es lo que traba la integración de las ternas y las designaciones rápidas de los jueces de todas las instancias, nacionales, federales y del Ministerio Público. O sea, el problema está en la politización del Consejo de la Magistratura que se instauró con la reforma constitucional de 1994 y que está en el artículo 114. Doctor, que violando la división de poderes introdujo senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo en el órgano de gobierno de la Justicia Nacional y Federal. Pero claro, los referentes más importantes hoy en la Argentina del mundo judicial o fueron convencionales del 94 o participaron en la redacción del artículo 114. Sí. De manera que el problema es institucional y constitucional. Sin ninguna duda. El 114 de la Constitución tiene que ser reelaborado. Y creo que mientras no se expulse a la clase política del Consejo de la Magistratura, como sucede en todos los consejos de la magistratura del mundo, la justicia argentina va a sufrir lo que está sufriendo en la actualidad. Doctor, lo cambio de tema y muy cortito porque se me acaba el tiempo, pero lo aprovecho como ex camarista de la Seguridad Social. Cristina Kirchner en los últimos días apeló un fallo que le negó recuperar su pensión de privilegio, la de su marido, como viuda de Néstor Kirchner.
Le pregunto, ¿una funcionaria condenada por corrupta, condenada por fraude al Estado Nacional, puede cobrar una jubilación de privilegio? Bueno, eso ya lo dijo la Corte Suprema en varios precedentes. El que recuerdo ahora, el caso Bogiano. Por supuesto, es una pensión o una asignación mensual vitalicia de naturaleza honorífica o honorífica. Tiene en cuenta el honor. Cuando el honor se pierde, Claro. por razones de una condena judicial, no se tiene derecho al goce de esa prestación. Eso es de cajón, eso es indiscutible. Además, la asignación mensual vitalicia del artículo 1 de la 24018 no tiene naturaleza previsional. Claro. Es casi una prestación de la seguridad social, pero no previsional, porque para acceder a ella no se requieren los requisitos que se exigen para una jubilación o una pensión ordinaria del régimen general. Claro. Entonces, la condición de honorabilidad, de ética, de moral, de conducta, de quien goza de esta prestación es esencial hacia la naturaleza de la prestación. Doctor Luis Herrero, ex camarista de la Seguridad Social, tan claro como siempre. Que tenga un lindo domingo y muchas felicidades. Seguramente antes de fin de año no volvemos a charlar, así que tenga muy lindas fiestas y lo mejor para el 2026 que comienza. Bueno, le agradezco, Marcelo, yo también le retribuyo sus saludos, felicidades a todo su equipo, a los oyentes que son de la comunidad judicial, y que bueno, que la Argentina tome conciencia y que luche por los valores de la República. Seguro. Y que corrija estas anomalías, esta patología institucional, que es el Consejo de la Magistratura, que es la causa por la cual la justicia se encuentra paralizada en la actualidad en perjuicio de la ciudadanía. Gracias, Muchas gracias. doctor. Buen día.